Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Como siempre es un gusto, un privilegio poder estar aquí, poder compartir la palabra de nuestro Dios con ustedes. Y también doy gracias a Dios porque bueno, pues estamos saliendo ahí de un cuadro viral ahí medio raro. Ahí toda la familia, no solamente nosotros, creo que muchos de nosotros hemos estado lidiando con esto. Yo no sé si sea ese virus ahí medio extraño, medio raro, o no sé si también hemos llegado a la etapa que se le llama la edad de los nuncas. O sea, que nunca me había sentido así, nunca me había enfermado así. Bueno, pues me está pasando a mí. Nunca me había enfermado así, de verdad. Pero bueno, gracias a Dios salimos de esto y aquí estamos. Hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión que va a estar basada en un pasaje del libro de Nehemías, particularmente en el capítulo número 2, de los versículos 4 al 18. Así es que si tienes ahí por ahí tu Biblia, de manera física o virtual, pues te pido que busques por ahí este pasaje, no lo pierdas porque vamos a estar meditando y profundizando un poco en estos versículos. A este sermón le he titulado ¿Cómo iniciar y sostener un movimiento de discipulado? ¿Cómo iniciar y sostener un movimiento de discipulado? Bueno, dice, voy a dar lectura a este pasaje, Nehemías capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1, más bien hasta el 18. Dice, un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomiéndame al Dios del cielo, le respondí. Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor ordena a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra,
Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces le conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Antes de iniciar con el sermón, vamos a tener una palabra de oración a nuestro Dios. Señor, te pedimos en esta hora que tú seas quien hable a nuestro corazón a través de tu palabra y que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que podamos someternos gustosamente, Señor, a tu voluntad, para que podamos seguir extendiendo tu reino para tu gloria. En Cristo Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. Leí una vez, hermanos, un comentario, no sé si era en algún libro por ahí, sobre una empresa de automóviles que era japonesa, que publicó su plan de 500 años para la producción de automóviles. Y pensé, ¿qué pasaría si la iglesia tuviera planes de 500 años para hacer discípulos? Muchas veces las iglesias caen en la tentación de practicar o desarrollar lo que está de moda para tener un ministerio exitoso o utilizar el último programa que promete dar resultados casi inmediatos. Y ante la tentación de un ministerio exitoso con resultados inmediatos y ministerios superficiales, ¿cuál es la alternativa bíblica para contrarrestar esta idea de éxito centrada en los resultados a corto plazo y, por supuesto, sin raíces profundas en el Evangelio? Y esto es precisamente el tema central de esta predicación. Y es que, hermanos, como iglesia, hablando en este caso encuentro con Dios, necesitan tener una visión teológica y bíblica sobre el ministerio, que obviamente esté centrada más en movimientos que trasciendan el tiempo y las generaciones para la gloria de Dios, y no una idea de éxito centrada en resultados a corto plazo y solo para nuestra propia gloria. La Biblia, hermanos, tiene muchas historias que nos ayudan a tener una visión teológica sobre el ministerio que esté más centrada en movimientos que trasciendan el tiempo y las generaciones para la gloria de Dios. Y una de esas historias la encontramos precisamente en el libro de Nehemías. Y es que la historia de Nehemías es una historia que es especialmente útil para el estudio de los movimientos que Dios usa para llevar a cabo su misión. Y justamente es en base a esta historia de Nehemías que quiero compartir con ustedes 3 principios bíblicos de cómo se inicia y se sostiene un movimiento de discipulado que trascienda el tiempo y las generaciones para la gloria de Dios. Y esos 3 principios son estos. El primero es piensa en grande. El segundo es comienza en pequeño. Y el tercero es profundiza. Piensa en grande, comienza en pequeño y profundiza. Principio número 1, piensa en grande. Esta es básicamente la visión de un movimiento. En Nehemías 2, capítulos 4, versículo 5 dice, ¿qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. En el capítulo 1 de Nehemías, si ustedes por ahí lo han leído, dice que cuando el hermano y los hombres de Judá vinieron a Nehemías, él les preguntó acerca de los judíos que habían sobrevivido el exilio y sobre la condición de la ciudad. Y el reporte que le dieron fue que este pueblo o el pueblo de Jerusalén estaba en gran problema y estaba avergonzado.
Además, en el reporte mismo le dijeron que el muro de Jerusalén se había caído y las puertas habían sido destruidas por el fuego. Y es en ese momento, al conocer la necesidad de su pueblo, que Nehemías se comprometió, dice la narración, que se comprometió a un tiempo de oración y ayuno. Y dice también la narración que Nehemías estuvo llorando por varios días, mientras clamaba al Dios de los cielos, suplicando a Dios en nombre del pueblo del pacto. Y es justamente en medio de este tiempo de oración por la necesidad de su pueblo que nace una visión en Nehemías. Pero obviamente no era cualquier visión. En el capítulo 2, en los versículos 4 y 5, vemos a Nehemías primero encomendándose a Dios y después hace una apelación piadosa a su autoridad. En este caso era el rey Artajerjes. Y aquí es donde Nehemías comparte su visión de pensar en grande. Él le dice: le ruego, oh rey, que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Y esto era realmente pensar en grande, porque reedificar la ciudad, hermanos, no era una tarea sencilla. Es que había que reconstruir los muros primero, los muros que protegían a la ciudad, para después entonces reconstruir la ciudad y el templo, ¿no? que era crucial en Jerusalén. Y esto requería del respaldo, obviamente, de Dios en primera instancia, pero también necesitaba el respaldo de la autoridad terrenal, en este caso el rey Artajerjes. Ahora, si aplicamos este principio bíblico a nuestros ministerios actuales, y si quisiéramos ser congruentes, hermanos, o si quisiéramos ser fieles a la gran comisión de Mateo 28, esta de id y haced, o mientras van, hagan discípulos a todas las naciones, tendríamos que aplicar en nuestros ministerios una visión de movimiento que trascienda el tiempo y las generaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia o Dios mismo le exige a la iglesia que la iglesia debe ser más que simples reuniones y actividades semanales. Le exige que la vida entera de cada integrante de la familia de Dios gire alrededor del Evangelio y que cumplan con la gran comisión de hacer discípulos y ayudarlos a madurar y a multiplicarse. Y mientras no propiciemos esto en nuestras estrategias para las iglesias o para la plantación de iglesias, seguiremos reduciendo la iglesia a algo inferior de lo que realmente es. Necesitamos tener una visión y un plan mucho más grande que el mero establecimiento de un solo punto de reunión para nuestros discípulos. Debemos también multiplicar nuestras iglesias tanto como nuestros discípulos. Dice el pastor Robert Coleman: en la gran comisión de ir y hacer discípulos, no hemos sido llamados a proteger el fortín, sino a atacar las cumbres. La gran comisión nos llama a ser discípulos de entre todas las naciones, y esto implica, hermanos, que debemos tener un enfoque mucho más amplio, uno que vaya más allá de la gente del barrio donde está ubicado el edificio de nuestra iglesia. Si estamos haciendo discípulos en nuestro barrio contiguo, necesitamos ir al próximo y aún al otro más lejano. Es decir, necesitamos tener una visión y un plan mucho más grande que el mero establecimiento de un punto o de un punto de reunión para nuestros discípulos. Debemos también multiplicar nuestras iglesias tanto como nuestros discípulos y que estos trasciendan a las generaciones, a las siguientes generaciones. Principio número 2. Comienza en pequeño. Comienza en pequeño. En Nehemías capítulo 2, versículos 11 y 13 dice: Nehemías decide, 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres,
pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Sorprendentemente, Nehemías no dio a conocer la visión a toda la gente, a todo el pueblo, sino dice aquí que seleccionó a unos pocos hombres, ¿para qué? Para que le ayudaran. Sin embargo, él dijo que no le había dicho a nadie lo que Dios le había motivado a hacer por Jerusalén. Y lo que hizo Nehemías, dice, es que en la oscuridad de la noche, dice que inspeccionaron las paredes rotas y las puertas quemadas de Jerusalén. Y solo entonces, hasta que este pequeño grupo vio la necesidad o la condición en la que se encontraba la ciudad, es que él les habló de esta visión. Este pequeño grupo, este pequeño comienzo fue una decisión estratégica para asegurarse de que el movimiento tendría un firme comienzo. Muchas veces, y esto pasa también con nosotros en nuestras iglesias, quizás muchas veces nos acostumbramos a una forma o a una condición en la que puede estar nuestra iglesia y no vemos la necesidad. No es hasta que alguien nos confronta o nos dice o nos pone en perspectiva que podemos ver las áreas de oportunidad o la necesidad de la iglesia. Y eso justamente es lo que estaba tratando de hacer Nehemías al seleccionar este pequeño grupo. Hacerles ver la necesidad de la iglesia y entonces ahora sí poder compartir la visión que Dios le había dado. Pero aplicando este principio a nuestro ministerio actual y después de tener una visión de movimiento, es clave y estratégico poder iniciar en pequeños grupos de discipulado. Un pequeño grupo que primero que esté consciente de la necesidad, después que abrace la visión del movimiento y después que se comprometan a hacer el trabajo duro para que la visión sea cumplida. Y saben, hermanos, el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia sobre pensar en grande y comenzar en pequeño, justamente lo encontramos en la estrategia de Jesús para alcanzar al mundo. El pastor Robert Coleman dice esto: Jesús, al seleccionar hombres antes de presentar una estrategia evangelizadora o programas para llegar a las multitudes, estaba con esta acción diciendo que los hombres serían su método para ganar al mundo para Dios. El plan de Jesús evidentemente no era solamente alcanzar su mundo, sino también nuestro mundo. Pero el asunto es que si tú te concentras en los métodos o en las estrategias, quizás solamente alcances esta generación. Pero si tú quieres alcanzar las siguientes generaciones, necesitas enfocarte en hombres, en personas. ¿Se acuerdan que Jesús una vez dijo que no regresaría por su pueblo hasta que todo el mundo conociera del Evangelio? Pero ¿saben qué pasa? Y aquí es donde necesitamos entender esta perspectiva del evangelismo, digamos, horizontal y vertical. El horizontal es, esta generación puede alcanzar a todo el mundo en esta generación. Pero si la siguiente generación se levanta sin conocer a Dios, como lo veíamos en el Antiguo Testamento, otra vez necesitamos alcanzar a todo el mundo. Si una nueva generación se levanta sin conocer a Dios, otra vez el mundo necesita ser alcanzado. Entonces, por eso necesitamos enfocarnos en el discipulado para que trasciendan las generaciones, porque si nos concentramos en estrategias, alcanzaremos quizás, muy probablemente, muchas personas en esta generación, pero no en la siguiente.
Justo de lo que Jesús quería. Y es la razón por la cual hoy en día tú estás aquí. Porque Jesús se enfocó en 12 hombres y particularmente en 3. Y estos discipularon a otros y a otros y a otros y a otros, y es la razón por la cual hoy estamos aquí. Jesús tuvo que seleccionar a 12 para que fueran sus discípulos. Y de estos 12 se enfocó aún más en 3 de ellos. Así es que esto también ilustra en forma gráfica un principio fundamental de la enseñanza, que en igualdad de circunstancias, cuanto menor es el tamaño del grupo al que se le enseña, tanto mayor es la oportunidad para impartir una instrucción eficaz. Y principio número 3, profundiza. Y esto tiene que ver con la importancia del discipulado. Nehemías 2, versículos 17 y 18, dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Después de seleccionar a unos pocos hombres para que le ayudaran, ahora Nehemías comparte la visión con estos pocos hombres y luego dice la narración que los motivó a la acción. Y dice el versículo 17 que invitó a estos pocos hombres a reconstruir el muro para que no sufrieran más del escarnio. Y dice también el texto que él compartió con ellos lo que él había orado y cómo la mano de Dios estaba sobre él, y les compartió los comentarios también que el rey había hecho sobre el proyecto. Y en respuesta, los hombres con entusiasmo dijeron: pues levantémonos y edifiquémonos. Era muy evidente que era necesario profundizar un poco más en este equipo de lanzamiento del movimiento. Es decir, era necesario no solamente convencerlos, sino motivarlos a la acción. Y lo primero que hace Nehemías es dejar en claro que esta visión no solamente venía de Dios, sino que era también apoyada y respaldada por él. Y lo segundo en orden de importancia era que también tenía el apoyo de la autoridad terrenal, de la autoridad humana. Es decir, no había ninguna excusa para no emprender esta gran obra de reconstrucción. Y aplicando este principio a nuestro ministerio actual, después obviamente de tener la visión de un movimiento y de seleccionar un equipo de lanzamiento del movimiento, lo que necesitamos hacer es necesitamos profundizar en el evangelio, en el equipo de lanzamiento. Es decir, necesitamos trabajar en el discipulado. Necesitamos no solamente transmitir ideas o conocimientos, necesitamos compartir nuestra experiencia de cómo Dios ha obrado en nosotros a través del evangelio. Necesitamos no solamente transmitir información, sino transmitir vida. Y esto justamente es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Es decir, hermanos, necesitamos modelar una vida en el evangelio. Con todo lo que implica esto, hermanos. Y aquí obviamente no solamente es compartir mi vida exitosa, ministerial o espiritual, sino aún compartir nuestros fracasos espirituales también. Y compartir cómo Dios, a pesar de eso, nos ha levantado. Y cómo ha sido para nuestro bien. De tal manera que podamos motivar a hacer lo mismo con otros, que tengan el mismo entusiasmo de edificar las vidas de otros discípulos en el evangelio y compartir su vida con otros. El evangelio también nos debe de impulsar hacia afuera, porque ver que Cristo dejó su trono
y vino al mundo vil, doliente, quebrantado y rebelde para proclamar y al mismo tiempo ser Él las buenas nuevas, nos debe de mover hacia afuera para hacer justamente lo mismo que Él hizo. Cuando vemos el mensaje del Evangelio, ese mismo mensaje nos llama a los lugares oscuros de este mundo para llevar la luz del Evangelio. Ese es el mensaje iluminador que irradia la iglesia. La gran comisión no fue dada solamente a los apóstoles, fue dada a todos los discípulos de Jesús de todas las épocas, es decir, a la iglesia. La gran comisión no fue dada a algunos discípulos exclusivos, sino a cada iglesia local sin distinción. Toda iglesia, grande o pequeña, tiene la tarea de hacer discípulos. Esto no necesariamente, hermanos, resultará en que el salón esté lleno de gente. Es posible que al hacer discípulos se llene el salón, pero ese no es el fin del discipulado. Si nos enfocamos en la gran comisión, el resultado es que el reino de Dios avance. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser discípulos y no a crear audiencias. Profundizar en el Evangelio, entonces, implica que el discípulo en misión tendrá que aprender a lo largo de su vida que diariamente tiene que regresar al Evangelio. Que es solo por medio del Evangelio que podrá combatir, que podrá lidiar, que podrá luchar con su pecado. Solo por medio del Evangelio puede entender su identidad, porque el mismo Evangelio nos recuerda la verdad de que nosotros no somos la esperanza para las naciones, sino Cristo y la cruz. Solo Cristo y la cruz es la esperanza para las naciones. Alguien no debería ser enviado en misión hasta no entender claramente el Evangelio en su mente, en su corazón, y haberlo experimentado y probado en su propia vida. El mejor ejemplo de profundizar en la vida de unos pocos hombres lo tenemos evidentemente en Jesús. Jesús no actuaba para los espectadores, Él no quiso impresionar a las multitudes, sino lo que Él quería era introducir un reino. Y esto significó que necesitara hombres que pudieran ser líderes de las multitudes. Hoy en día tal parece que no se ha entendido el principio de Jesús, porque la mayor parte de los esfuerzos que la iglesia realiza para evangelizar comienzan por las multitudes. Y esto es precisamente el paradigma que necesitamos cambiar. Y me remonto nuevamente a lo que decía al principio. ¿Por qué las empresas pueden hacer planes de 500 años y nosotros no? Si queremos hacer planes de 500 años y que trasciendan a las generaciones o a las siguientes generaciones, necesitamos seguir y aplicar al pie de la letra la estrategia de Jesús. Y esta estrategia es simple y llanamente el discipulado. No estoy diciendo yo que traces un plan de aquí a los 500 años detallado. Lo que estoy diciendo es que si siguiéramos la estrategia de Jesús, nuestros planes serían a largo plazo. En los últimos años, nuestra iglesia presbiteriana, junto con las demás iglesias llamadas históricas, es decir, todas aquellas que nacieron en la Reforma protestante del siglo XVI, en los últimos años generalmente recordamos o conmemoramos los 500 años de la Reforma protestante. Y en mayor o menor medida seguimos teniendo gran influencia de este movimiento de reforma, y aunque han pasado ya un poco más de 500 años, pero fue tal el impacto que tuvo que aún seguimos siendo influenciados por esos
grandes reformadores y su redescubrimiento del Evangelio. Imagínense, 500 años después seguimos teniendo influencia de la Reforma. Y la gran pregunta para nosotros hoy es, ¿qué tanto impacto vamos a tener la iglesia de este siglo para las futuras generaciones? Es decir, ¿cómo nos van a recordar de aquí a 500 años? ¿Cómo van a recordar a la iglesia presbiteriana o la iglesia reformada en este siglo, en estos años? Quiero terminar con las palabras del pastor Robert Coleman. Él dice, uno debe decidir en qué esfera quiere que tenga valor el ministerio. Si en la del aplauso momentáneo, de la aclamación popular, o en la reproducción de su vida en unos pocos escogidos que proseguirán la obra cuando uno ya no esté. En realidad, el problema se reduce a decidir para qué generación vivimos. En realidad, el problema se reduce a decidir para qué generación vivimos. Si ustedes tienen claro como iglesia por qué Dios los puso aquí y tienen una visión bíblica y teológica sobre el ministerio y tienen planes a largo plazo, obviamente les será mucho más fácil tomar las decisiones importantes que tienen que tomar como iglesia. Pero si no tienen claro esto, no sabrán si es bueno o no dar continuidad al trabajo realizado hasta el día de hoy como iglesia. Y ese es nuestro gran reto, desafío, no solamente a ustedes, no hablo específicamente de ese encuentro con Dios, sino hablo de nuestra iglesia presbiteriana también, hoy en día. Oremos. Señor, danos un mismo sentir, ayúdanos a ser hombres y mujeres de visión, que pensemos en grande, que comencemos en pequeño y que profundicemos en el Evangelio para ser discípulos de Cristo, que hacen más discípulos para Cristo y para su gloria. Ayúdanos, Señor. Esta es la meta central del cristianismo, esta es la meta central, ¿no? Del Evangelio y de lo que tú nos has pedido, Señor, la gran comisión. Ayúdanos, Señor, en tu gracia, no en nuestras capacidades, sino en tu gracia, Señor, y en el poder del Evangelio y de tu Espíritu Santo para poder cumplir con esta meta. En Cristo Jesús oramos. Amén.